Bueno, Dios les bendiga a todos. Sean todos bienvenidos una vez más a un programa más de Leo Vélez por acá. Ahora con algo diferente. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Walter Aguilar. Déjenme decirles que Walter no solo es un hermano en Cristo de hace muchos años que conozco, es un amigo, sino más que eso es como un hermano para mí. Nos conocemos desde que éramos solteros, ya hace muchos años, y casualmente mi hermano Walter, una sola hermana, ¿verdad? Y de la misma manera yo también, una sola hermana. La diferencia es que la mía ya no está y Roxanita todavía está, y muy bien, gracias a Dios. Pero nos hemos llevado desde que nos conocimos de una manera hermosa, a tal grado que tenemos un vínculo mucho más allá de lo que podríamos llamar una amistad, ¿verdad? Me siento con él como un hermano en carne. Creo que el hermano que le hizo falta a Walter lo tiene en mí y yo lo tengo en él. Así que es una bendición tenerte, Walter. Si quieres saludar un momentito, puedes hacerlo y después le damos el tiempo al conductor ahora del programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos y también a la expectativa de lo que el Señor quiere darnos esta mañana. Amén. Y gozoso de estar aquí junto con mis hermanos también, ¿verdad? Así es que bienvenidos todos a esta reunión. Amén. Gracias nuevamente. Quisiera pedirles en esta ocasión a todos, ¿verdad? Que en especial a ustedes dos que estamos acá juntos, que pues le demos chance también al Señor, ¿verdad? Que se meta en medio de todo esto, que según lo que vamos a leer, lo que vamos a platicar, el Señor pues nos dé más luz en la luz, ¿verdad? Yo sé que los versos que voy a leer en este momento son versos muy hermosos, versos que el Señor ya nos ha hablado anteriormente, ¿verdad? Pero que si tal vez conectamos tantas cosas que Dios nos ha revelado, este verso es como un punto de encuentro de tantas verdades que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así que quiero leérselos y que me acompañen si quieren para darles el chance, porque esto está totalmente orgánico, no está básicamente preparado con anticipación de ninguna de las partes, más que solo de la mía. Mateo 16, si buscamos Mateo 16, y también los que sintonizan si quieren conectarse, ubicarse al tema, ¿verdad? De lo que vamos a tratar. Mateo 16, verso 16. Verso 15, desde el 15. Palabras tan conocidas y tan hermosas que dice, respondiendo, les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Quisiera primeramente compartirles, tal vez hay tanto aquí que no alcanzaríamos a ver tantos temas resumidos, escondidos, pero sí tenía una frase en mi cabeza, y es el hecho de pensar el tiempo de la guerra espiritual, ya, donde el Señor invita a su iglesia a prevalecer al imperio de la muerte, en medio de este sistema de muerte y en medio de la muerte que hay, salir adelante en victoria. Y en el tiempo de la guerra espiritual es el mismo tiempo de la edificación de la iglesia, ¿verdad? El mismo tiempo donde nosotros o la cristiandad muchas veces tal vez solo se ha tomado la guerra espiritual como el reprender demonios, solamente como la oración de liberación, ¿ya? Y cuántas cosas más que
al mundo cristiano nos llama la atención, ¿verdad? Por ver qué significa realmente prevalecer a la muerte, qué significa realmente hacer guerra espiritual. Pero hay dos cosas escondidas, por lo menos, que a mí me llaman la atención, y ustedes pueden hablar libremente aquí porque es una charla la que tenemos, pero antes déjenme darles tal vez eso que a mí me llama la atención, y es que el Señor dice, viene primeramente de preguntarles a todos quién es Él, ¿verdad? Entonces está claro que el Señor le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. El verso 17 nos marca la revelación que el Padre trae a nuestra vida de la persona de Cristo. Y el verso 18 nos marca la revelación que Cristo nos da a nosotros de lo que nosotros somos. Es decir, que en medio de la guerra espiritual y de la victoria, porque a eso quiero ir, no solo hablar de la guerra espiritual de manera desequilibrada, sino la victoria que el Señor nos quiere dar a nosotros como creyentes, estriba en el hecho que el Señor se revele a nosotros, que el Padre nos revele al Hijo, pero también que el Hijo nos revele quiénes somos realmente nosotros. Es decir, yo puedo resumir esto con dos grandes temas que tú has hablado y que yo creo que el Señor nos ha revelado, pues, ¿verdad? Uno de ellos, obviamente, es la identidad, ¿verdad?, espiritual, personal que cada uno podemos tener, y sobre todo la revelación de Cristo. Es decir, en los creyentes está la necesidad latente de que el Padre nos revele a la persona de Jesús. Creo que hemos hablado un poquito de eso aquí en medio de nosotros, pero hay una necesidad también en medio de esto para prevalecer a la muerte, para poder vencer, y es que el Señor nos revele quiénes somos nosotros en Él, ¿verdad? De por sí el Señor fue el que dijo, tú te llamarás Pedro. El Señor le dio ese lugar a este hombre, esa participación que también nos quiere dar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces yo sé que aquí hay un mar de cosas que podemos decir, pero lo primero que quisiera recalcarles a ustedes aquí en esta charla es que el tiempo de la guerra espiritual y de la victoria que el Señor quiere darnos es un tiempo donde necesitamos que el Señor se revele a nosotros, y necesitamos también que el Señor nos revele nuestra identidad espiritual. No sé si ustedes quisieran decir algo respecto de esos dos puntos, y qué también ustedes opinan de estos pasajes. No sé si le entro yo primero. Sí. Vale. Lo que yo veo con respecto, hablemos un poquito de la guerra espiritual. Lo que yo veo de la guerra espiritual, primero es el desajuste que de alguna manera nosotros tenemos cuando hablamos de guerra, ¿verdad? Porque en una guerra natural pueden pasar muchas cosas, entre ellas que un ejército haga aguantar hambre al otro, ¿verdad? Que lo sitie en su propia ciudad, que le ponga engaños de tal o cual cosa. Aún algunos hasta enviarles mujeres extrañas para que los corrompan, etc. Pero todo eso tiene un fin, ¿verdad? Y a veces nosotros en la guerra espiritual lo que nos olvidamos cuál es el fin del Señor, qué pretende el Señor alcanzar. Amén. Y qué pretende el enemigo destruir, ¿verdad? Y entonces nos paramos enfocando, y no es malo hacer guerra espiritual pensando en que pueden destruir nuestra familia, pensando en que puede el diablo aniquilarnos económicamente, pensando en que puede enfermarnos, pensando en que puede hacer mil y una cosas. Pero el diablo gana mucho en la guerra espiritual cuando nosotros venimos y nos terminamos enfocando en cualquiera de las estrategias que el enemigo hace para destruirnos. Entonces la primera gran intención de la guerra espiritual en Satanás es que pasen las cosas sin que nos demos cuenta de él.
Pero después, cuando nos damos cuenta de que hay una guerra espiritual, también gana el diablo si estamos muy aprensivos, por ejemplo, a que todo es echar fuera demonios, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, el enemigo nos está de todos modos ganando la batalla, porque estamos perdiendo de vista cuál es el objetivo de él con hacernos guerra espiritual. Entonces, lo que yo veo en este pasaje es la esencia de lo que realmente es lo que pretende Dios y lo que está tratando el enemigo a través de la guerra, de que Dios no lleve a cabo. Y nosotros en medio, porque al final de cuentas el Señor está esperando que nosotros nos pongamos de parte de Él y contribuyamos a su propósito eterno, y Satanás tratando de conquistarnos para distraernos y al final de cuentas no alcanzar el propósito eterno. Entonces, si nosotros vamos a hablar un poquito de guerra espiritual, yo diría que tendríamos que centrarnos en entender qué quiere Dios y qué procura el enemigo. Y nosotros, en nuestra vida espiritual, quedarnos ahí y darnos cuenta que guerra espiritual no es solamente una u otra cosa, ¿verdad? Eso sería lo que primero tendríamos que entender en base a este pasaje de la guerra espiritual, porque es muy claro lo que el Señor dice, ¿verdad? Levantaré mi iglesia, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay una guerra aquí indiscutiblemente, pero no es una guerra que no sea otra cosa más que Dios edificando su iglesia y evitando que el enemigo destruya la edificación de la iglesia. Entonces, abordando esos puntos, podemos identificar de una manera más clara lo que sería el verdadero propósito para nosotros de estar pendientes de hacer guerra espiritual. Amén. Qué tremendo eso, porque a mí me llamaba la atención algo de este pasaje, porque el Señor saca, pensando en la guerra espiritual, a sus discípulos y a la gente que le seguía del entorno religioso en el cual ellos vivían, ¿verdad? Comenzamos guerra espiritual saliendo de la entidad y de los templos, ¿verdad? Que es algo que estuvieron tocando ustedes en otras charlas, ¿verdad? Entonces nos lleva como circunstancialmente o a propósito a Cesarea de Filipos, y ahí, lejos de la ciudad santa, lejos del templo, les comienza a explicar realmente por primera vez lo que es la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cristo como el Petra, ¿verdad? Y Pedro como nosotros, ¿verdad? Los Petros, ¿verdad? Que edificamos en base a ese fundamento, ¿verdad? Entonces es algo realmente importante viéndolo bajo el aspecto de guerra espiritual, porque si nos centramos en eso, vamos a dejar un poco el tema doctrinal y vamos a entender realmente el principio que el Señor quiere explicarnos. Sí, no, y más allá de eso, lo que nosotros, digamos, otra de las cosas, otro de los puntales, porque si hablamos de guerra, hablemos del que está provocando la guerra, que es el diablo, y hablemos de Dios, que tiene definido qué quiere hacer, ¿verdad? Y hablemos de nosotros en dónde nos vamos a colocar. El Señor está hablando, y cuando se desarrolla este ambiente del pasaje, resulta que el Señor les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Pedro le contesta y le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces hay necesidad de que Dios le revele a los suyos realmente quién es Cristo. Ahora, en aquel entonces, ese Cristo que ellos estaban recibiendo revelación era precisamente ese carpintero de 30 y pico de años que andaba caminando por todo Israel sanando enfermos. Había que tener una revelación muy precisa para encontrarse que un nazareno, que ni siquiera para muchos había nacido en Belén, porque eso se quedó como en un misterio, sino que lo llamaron nazareno, no alguien originario de Belén, como para vincularlo con la profecía, porque de Belén nacería el Salvador, pero la gente no lo vinculaba así. Así que todo apuntaba para que la persona de Cristo estuviera escondida a los ojos humanos.
aún hasta para un erudito, como tú decías, hermano, para alguien practicante de la doctrina y de la religión, se escondió el Señor. Pero con la revelación divina, los discípulos empezaron a entender quién era el Señor. Ahora el Señor viene y esa revelación de su propia persona la agarra para que nosotros tengamos también, nosotros los de esta era, los de la era de la iglesia, tengamos también una revelación de Cristo, pero un Cristo en otra dimensión, un Cristo envuelto en otro cuerpo, que es la iglesia precisamente, y ahí es donde el Señor deja clara la revelación cuando Él dice: sobre esta roca de revelación edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia se edifique bajo la revelación del misterio que es Cristo y la iglesia, una vez más las puertas del infierno van a quedar subyugadas ante el poder del Señor Jesucristo, que fue exactamente lo que pasó cuando Cristo Jesús apareció ungido en la tierra, que venció a Satanás en el desierto y lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso esos hermosos pasajes que ocupa Pablo, como en Colosenses, donde dice que venció a las potestades y clavó los estatutos que nos eran contrarios en la cruz. Ahí él tuvo una victoria triunfal maravillosa ante todos sus enemigos, porque ese fue el propósito del Padre. Y nosotros de igual manera, como iglesia, si es que nos edificamos para ser el cuerpo de Cristo, aquí está el punto. Si nos edificamos para ser el cuerpo de Cristo, nosotros volvemos a ser la expresión del Cristo múltiple, si pudiéramos usar esa expresión, del Cristo actual, que va a ser el único que otra vez aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. No lo va a hacer ninguna otra forma, ni la doctrina, ni religión, ni ningún movimiento. Lo va a hacer la propia edificación de la iglesia a la manera en que Cristo lo diseñó. Y aquí es donde entraría de manera hermosa el poder hablar un poquitito más de lo que es el misterio, de lo que es, de lo que es la iglesia y de cómo entra a encajar la iglesia en lo que nosotros conocemos como el plan eterno de Dios. Si la iglesia que existe, que somos todos los convertidos al Señor, no entramos a esa armonía del plan eterno de Dios, pues es como, perdónenme ustedes, como una mujer rebelde a su marido. Pues no le va a servir de mucho una mujer rebelde a un hombre. O sea, tiene que ser su esposa, encontrar su esposa, pero que a la vez la esposa sea una mujer sumisa, obediente, etc. Y entonces va a complementar al hombre, ¿verdad? Si no va a pasar las de Eva. Adán dijo: ojo, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Sí, pero después fue contraria a él, porque independizada de Adán, se metió a escucharle a la serpiente. Yo quisiera, respecto a lo que estábamos diciendo, ¿verdad?, que el Señor pueda abrirnos más su palabra esta mañana. ¿Cómo nos abrimos paso para esa revelación? ¿Cómo preparamos nuestra vida? Porque realmente el edificar la iglesia es el primer punto clave, ¿verdad? Una iglesia edificada, pues vence, ¿verdad? Pero uno de los puntos para alcanzar esa edificación, porque al final el cimiento Pablo lo puso y nadie lo puede cambiar. Y lo único que podemos, y donde todos los creyentes vamos a ser calificados por el Señor, es con qué materiales edificamos nosotros, ¿verdad? Ya realmente si nuestras obras fueron de parte del Señor o fueron solamente para nuestra propia gloria, ¿verdad? Yo creo que las dos claves, la primera de ellas es que el Señor nos sea revelado, de donde empieza todo. Pero para vos, que tanto has hablado pues del misterio y del cuerpo de Cristo, realmente cómo el creyente y la iglesia le abre paso
a esta revelación del Señor, ¿verdad? Estamos claros que el Señor les dice, ¿quién dicen la gente que soy yo, verdad? Afuera van a haber 1000 maneras de ver al Señor, 1000 maneras de interpretar al Señor, pero la esencia de la guerra espiritual, y el enemigo lo sabe, está en que haya una visión clara en nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos aportar nosotros? ¿Cómo nos abrimos paso para la revelación de Cristo? Si en parte sabemos que depende de Él, ¿verdad? Depende del Señor. Si dice que nadie le puede conocer al Hijo si el Padre no se lo revela. Entonces, realmente si depende tanto de un Dios que decide revelarse como se reveló a Saulo. Saulo no lo estaba buscando. Que no se nos olvide que él iba en sus planes, o tal vez lo buscaba a su manera, pero estaba equivocado. Y fue el Señor el que llegó a él. ¿Hasta qué punto realmente nosotros realmente abrimos la puerta de la revelación del Señor? Habían tantos que rodeaban al Señor, tal vez para repasar esa escena, vecinos del Señor, muchachos que jugaron, se criaron con el Señor y nunca tuvieron revelación del Señor. Realmente, ¿cómo pudiéramos ir destapando esto? Hay que tener en cuenta que una cosa es el esfuerzo que Dios hace para que alguien que no le conoce, le conozca, y en algún momento dado también tiene que tomar su decisión, ¿verdad? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay un momento en que se decide, pero hay un esfuerzo de Dios en iluminar, ¿verdad? Esta es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces él se va a esforzar porque la luz llegue. Ahora, no va a llegar toda la vida, como nosotros pensamos que ahí va a estar como que fuera el farol toda la noche encendido para cuando a mí se me pegue la gana. Cuando el Señor enciende la luz, el ser humano que aprovecha la recibe, y el que no, probablemente el Señor nunca más le vuelva a dar esa luz, o se la dé muchas veces, que es un asunto muy de Dios. Pero estamos hablando de los que son hijos. Nosotros que ya tenemos a Cristo, nosotros debemos de esforzarnos porque en Cristo nos sea dada la revelación que nosotros necesitamos. Por supuesto, el apóstol Pablo dice en Efesios, dice, yo oro para que sean iluminados vuestros ojos y que nosotros conozcamos precisamente lo que se refiere al misterio. Pero, por ejemplo, estaba pensando en Colosenses 2, donde dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, que es Cristo. Entonces, ¿qué debemos de nosotros de hacer? Estar unidos en amor unos con otros, y ahí se nos va a dar toda la iluminación de Cristo, porque es de ese Cristo corporativo, de ese Cristo múltiple, del Cristo de hoy, que tenemos que entender que el Cristo, la plenitud del Cristo de hoy, no es el Cristo individual que nos llegó a salvar, ¿verdad? Para que los que me están escuchando, espero que me pueda dar a entender. Diríamos que el creyente tiene dos facetas del conocimiento de Jesús. La primera es el Cristo Salvador, ese que vino hace 2000 años, murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y que se reveló a tu vida y que tú lo tienes como tu personal Salvador. Pero después de eso, el Señor se revela a la manera de la que se le reveló a Saulo, ¿verdad? Cuando le digo, ¿por qué me estás persiguiendo, Saulo? ¿Y qué quieres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y ahí, indiscutiblemente, el Señor no solo se le estaba revelando como el Salvador para Pablo, sino de una vez le estaba dando esa gloriosa revelación del Cristo múltiple, del Cristo corporativo, del Cristo que está tomando a todos los salvos
convirtiéndolos en su cuerpo de expresión, y ese es el Cristo que nosotros debemos de ir conociendo. De ese es que dice Colosenses 2, amén, que nosotros unidos en amor, ¿con quién? Con los que son parte del cuerpo de Cristo. Dice, estemos unidos en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre de entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, que es Cristo. Amén. En otras palabras, nosotros en comunión, en perseverancia, en estar unos con otros, ahí se destapa precisamente la preciosa revelación plena de lo que es Cristo. Entonces, ¿qué debe de hacer la iglesia? ¿Notas cómo esto es lo que está diciendo Mateo 16, solo que, como decirlo a la inversa? Entonces, en otras palabras, está diciendo Pablo, edifíquense y van a conocer plenamente a ese Cristo, amén, que les ha sido revelado. Y creo que estamos claros, más que para nosotros, para los que escuchan, que en otras partes, no sé, en otros países, ¿verdad?, que puedan escuchar este mensaje, está bien claro en la Escritura el conocer, tal vez en nuestro lenguaje, el conocer del comprender. Uh-huh. El comprender es un conocimiento pleno. De por sí, también Colosenses dice, ¿verdad?, que la palabra está creciendo y llevando fruto en vosotros desde el día que conocisteis plenamente. En las Américas dice, desde el día que comprendiste la gracia del Señor. Es decir, podemos interpretar que el conocer plenamente es comprender. Y en términos generales, para los estudiosos, el conocer es saber, ¿verdad? Pero el comprender es no solo saber, sino poder ejecutar de lo que tengo conocimiento, ¿verdad? Y tal vez ahondando un poquito en eso, está claro que también Pablo, ya habiendo tenido al Señor, decía, yo anhelo conocerlo a Él. Estamos claros de que nosotros que hemos sido encontrados por el Señor necesitamos conocerle más plenamente. Y qué mejor palabra que el conocimiento pleno nos habla de la plenitud que es la iglesia. Al final, el conocerlo a Él plenamente significa conocer a Cristo en los hermanos, ¿verdad? En alcanzar la plenitud que ¿a quién dejó el Señor como plenitud? Pues, sino a su cuerpo, ¿verdad?, a su iglesia. Entonces, creo que sí tiene que ver con eso. Sí, ese es realmente el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Padre decidió que el Hijo fuera todo en todos. Uno lo que ve es una digamos, si nosotros consideramos que aquí no nos ponemos a ver tantas citas y quiero que me entiendan las personas que nos escuchan, no es que estemos alejados de la Escritura, muy por el contrario, estamos repasando la Biblia constantemente cada vez que hablamos, pero para no convertir estas pláticas espontáneas en asuntos de tipo teologal, y que se convierta en una cátedra, por eso es que procuramos no estar citando, porque también se requiere un pequeño tiempo para estar accesando a las citas que de alguna manera se nos vienen al corazón. Pero si nosotros pensamos en Efesios, es evidente que Efesios capítulo 1 está revelando un plan preexistencial del Padre con el Hijo, incluyendo la acción del Espíritu Santo, o sea, un plan de la Trinidad. ¿Verdad? Y en ese plan, ¿verdad?, es primeramente encontrar una familia, Dios, pero que Cristo sea la cabeza de todo. Entonces, todo va a empezar con Cristo, y por eso Él es el creador de todas las cosas, y todo va a terminar en Él. Amén. Ahora, Él es el autor y el consumador de la fe, es decir, el que va a traer que sea posible todo lo que el Padre quiere, y Él es el centro, Él es todo. Entonces el Padre decidió todo centrarlo en el Hijo. Ese es el plan. Amén. Cuando Cristo viene al mundo, revela que ese plan
empieza a entrar en función, uniéndose la divinidad con la humanidad y convirtiéndose ahora Dios, dando un paso adelante. Ahora encontramos nosotros en Israel, hace 2000 años, a un hombre Dios, o a un Dios hombre, como usted lo quiera ver. Ese es un paso agigantado en todo lo que Dios habría de hacer hacia la eternidad futura, como le podemos describir a los tiempos sin fin que han de venir después de que pasen todas las cosas. Cuando eso empieza a funcionar en la persona de Jesús, nosotros vemos que el Señor para, por decirlo así, todo eso para convertirse Él en el sacerdote que habría de ofrecer la ofrenda y subir a la presencia del Padre y permanecer un tiempo ahí, como dice Corintios, hasta que todos los enemigos de Él sean puestos por estrados de sus pies. Mientras que el Señor, el Hijo, el hombre Dios glorificado, está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo es enviado. Pero es claro, 1 Corintios 12:13, que dice que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o como dice en otra versión, para constituir un solo cuerpo. Realmente una de las funciones más maravillosas, más allá de hablar en lenguas como se enfatiza en el mundo pentecostés, la venida del Espíritu Santo, más allá de eso, el maravilloso milagro es de que el Espíritu Santo vino como la entidad, cuerpo, a reunir a todos y conformar con los nacidos de nuevo lo que habría de ser la iglesia, que no es otra cosa más que el cuerpo de Cristo, lo que dice Pablo en Efesios 1:23. Entonces, de ahí que se desprende lo que le revelaron a Pablo, y que fue lo que él predicó, y todos los apóstoles lo predicaron, en que los creyentes deberían de conformar lo que es el cuerpo de expresión del Hijo, para que le diera continuidad el soporte iglesia, pero conformado. No el soporte iglesia institución, no el soporte iglesia hago lo que me da la gana, no el soporte iglesia conformemos la iglesia a nuestra visión. No, eso es denigrante ante los ojos de Dios. No, el concepto iglesia divino, el conformar a los creyentes en unidad, amén, en amor, en servicio, en entrega, en entender que somos nosotros el templo del Señor. Y ahí es donde entra un montón de factores que nosotros hemos ido depurando, dándonos cuenta que no nos sirve precisamente para este punto, que tal vez sería de lo más centralizado de lo que nosotros predicamos constantemente del Señor. Si me permiten, termino, porque me da pena hablar tanto de seguido. Pero viene el Señor y ahora necesita trasvasarse. A mí me gusta esa expresión que se la oí alguna vez al doctor Otoniel Ríos Paredes. El Señor necesita trasvasarse, no la persona de Él, sino en la persona del Espíritu Santo. Entonces, el mismo Cristo dijo: cuando yo vaya, le pediré al Padre que os envíe al otro Paracletos, ¿verdad? El cual tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo es la extensión de Dios expresado, pero ahora le hace falta algo a ese espíritu, cuerpo. Igual como el Verbo en un momento dado necesitó cuerpo individual, pero recuérdense, hermanos y amigos, Dios no es un Dios individual, Él es un Dios orgánico, Él es un Dios corporativo, llámele usted de la manera en que usted lo entienda. Amén. Pero Dios es Dios en plural, ¿me entiende? Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, llámele Trinidad, Triunidad, o como usted lo entienda mejor, ¿verdad? Al fin y al cabo, creo que no habrá palabra en nuestro idioma que pueda definir a plenitud este asunto. Pero ese misterio de un Dios orgánico, múltiple,
que es el Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, obviamente en la persona de Jesús estaba en ese proceso, porque vino el Hijo en un cuerpo, en un solo cuerpo. Pero después de eso, habría el Hijo de trasvasarse en el múltiple cuerpo que él necesitaba, que era precisamente los creyentes, pero los creyentes que cumplen con la edificación. Y aquí es donde entra la clave para mí maravillosa de este pasaje, que no solamente sirve, no le sirve a Dios un convertido, pues. Alguien que reconozca a Cristo como su Salvador, para esto no le sirve. Amén. Tiene que entrar a la dimensión de ser edificado. Y para ser edificado, yo tengo que ser humilde para aceptar limitaciones, para aceptar correcciones, para aceptar las muchas cosas que en la iglesia me van a poner. Porque perdónenme, si usted es convertido al Señor y usted no está dispuesto a que nadie le diga nada en su vida, no haya una iglesia, hombre. Amén. No tiene sentido. Es como que usted quiera ser soldado y no quiera órdenes de un general, de un capitán. Vuelva a ser mercenario entonces, pues, ¿me entiende? Porque va a hacer su propia batalla, ¿me entiende? Sea usted el llanero solitario o como usted quiera, pero no va a ser parte de un ejército si usted no tiene el sentimiento de sujeción, de respeto, de obediencia, ¿me entiende? De limitantes, etcétera, etcétera, y de darse, de recibir, de dar, de responsabilizarse. Hombre, eso es todo lo que implica la edificación. Amén. Cuando el creyente entra a esa dimensión de edificarse, entonces aparece la dimensión del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede aparecer, perdónenme ustedes, con los gustitos que un líder religioso quiere imponerle a los demás. Es que de verdad, hasta en términos de ofensa, de insulto para Dios, que se levanten líderes a proponer sus propias visiones y pretendan que eso sea la iglesia. Yo creo que yo quisiera hablar a eso, el hecho de cuántos creyentes y en algún momento nosotros sin darnos cuenta actuamos así, aunque decimos yo quiero honrar a Dios. ¿Quién no ha dicho en su vida yo quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Quién no ha dicho en su vida yo quiero llenar el trono de Dios de alabanza? Pero realmente vivimos enajenados de la dimensión de la edificación. Hay un camino para llegar acá, definitivamente, que el Señor tenemos que decirlo, porque si el Señor lo dijo también tenemos que decirlo nosotros. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero antes de esa frase dice, y el Señor llamando a sus discípulos les dice, y al que tiene se le dará más. Obviamente que este mensaje que estamos hablando ahora acá para todos los creyentes es para aquellos que quieran ser discípulos, para aquellos que están encaminados en la ruta de seguir al Señor, porque estamos quizás tocando la cúspide de la victoria del Señor, y no solo la victoria del Señor en la cruz, sino la victoria que el Señor tiene con su iglesia. Amén. Donde no solamente Él dice yo venzo, sino te tomo de la mano y vos vas a vencer conmigo. Donde el Señor vence, por decirlo, en plenitud, donde vence al mismo Satanás, al sistema, pero a través de su iglesia, no solamente a través de lo que Él ya hizo en la cruz. Y es que lo que sucede es que esto lo podríamos utilizar como una analogía de la guerra. Imaginémonos que salga un ejército contra otro ejército. Y después de que el ejército vencedor ve que todos los contrincantes están muertos, se regresen. ¿Qué sentido tiene pelear así? Nadie hacía eso. Después de que todos sus enemigos estaban muertos, a caerle a la ciudad, a caerle al reino, a caerle a las tierras, a avanzar y ser poseedor de aquello que vencieron. O sea, el objetivo no era matar nada más, ¿me entiendes? El objetivo era poseer. Entonces, en nosotros la victoria realmente es la posesión
del propósito eterno de Dios. O sea, ir en posesión de alcanzar eso. Por eso es que la edificación misma, yo ponía aquí una frasecita: la victoria de la iglesia es la edificación misma. Entonces, si nosotros nos enfocamos en guerra espiritual, deberíamos de enfocarnos única y exclusivamente en la edificación. Ahora, hagámosle frente a todo lo que está impidiendo la edificación. Reprendamos, hagamos de todo, pero para evitar que el diablo no permita la edificación. Me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, mi objetivo es alcanzar ser edificado con mi hermano. Amén. Si eso no se alcanza, porque yo soy muy orgulloso, pues en el nombre de Jesús desquebrajar mi vida. Si mi hermano no está dispuesto, pues en el nombre de Jesús yo lo conquisto, le sirvo, lo amo, lo atiendo, me entrego, me pongo hasta de alfombra, pero yo me gano a mi hermano para edificar al cuerpo de Cristo. Y cuando yo haga eso, entonces yo le gané la batalla a Satanás. Cada grupo de hermanos, cada iglesia local que se logra edificar de esa manera, le está ganando la batalla al diablo. Así hayan liberaciones de demonios o no las hayan. No, por eso es que tenemos que tener el cuidado de que nosotros no nos enfoquemos, porque entonces para el diablo, mire, estar agarrando endemoniados todos los días y que se vayan los demonios se vuelve un asunto cíclico. ¿Entiendes? El demonio llega 10 minutos antes y se mete la gente antes de la reunión, salen ahí con un dramatismo y en la otra reunión otra vez la misma mica, pues, ¿me entiendes? Entonces eso es el show. Yo no estoy diciendo que no sea real, que cosa que no estoy hablando que es una imitación, pero es el show de Satanás. Es que la estrategia del diablo es que nos quedemos ahí. No, la estrategia, el propósito de Dios no es que solo se esté echando demonios. Amén. El propósito de Dios es que ¿qué demonios te impiden a ti para que te edifiques conmigo? Pues que Dios te libere. ¿Y qué demonios me están impidiendo a mí que Dios me libere? Después de que me libere, seamos uno solo. Amén. Ganamos la victoria. Amén. Porque si solo nos liberan y vos agarras por tu lado y yo agarro por mi lado, ¿qué victoria tuvimos? Amén. No tiene ningún sentido. Yo creo que esto, precisamente por eso escogía, ya que me han dado la oportunidad, mire, de ir escogiendo, ¿verdad?, lo que vamos a compartir. Nosotros sabemos que el Señor nos ha hablado mucho y a veces seguimos viviendo con los conceptos del pasado, con los conceptos mal aprendidos, ¿verdad? Porque al final no perdamos de vista que Satanás es muy astuto y es el padre de la mentira. Definitivamente que no hay mayor guerra que la verdad del Señor salga a la luz. No hay mayor guerra que la verdad del Señor prevalezca en su iglesia, que su revelación, su palabra, que como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en su verdad somos libres, ¿verdad? Es decir, esa es la verdadera guerra espiritual, ¿verdad? Como al estilo Goliat tenía engañado, amedrentado al pueblo de Israel, ¿verdad? Simplemente porque estaba proponiendo una batalla individual en cierta forma, ¿verdad? Y todos amedrentados. Tuvo que salir un David en representación, figura de Cristo, para romper el esquema, cortarle la cabeza a ese gigante, a ese individualismo que estaba amedrentando. Y después de volarle la cabeza a ese gigante, imaginemos con qué fuerza salió corriendo el pueblo de Israel, con qué fuerza salió después de ver a un pastor de ovejas levantar la cabeza de un gigante como Goliat. Con qué fuerza salió ese pueblo de Israel, que debería ser la misma fuerza que el pueblo del Señor tenga ahora. Ya salir, tomar, pararnos en la victoria que el Señor ya logró Él mismo, y pararnos nosotros creyéndole al Señor, ¿verdad? Que hemos de conquistar y hemos de alcanzar lo que Él en realidad ya logró para nosotros, pero tenemos que creerlo,
¿verdad? Tenemos que entrar definitivamente a este ambiente de la edificación, ¿verdad? Es algo importante el tema del ministerio apostólico también, ¿verdad? Porque en el verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero después de decirle esto directamente el Señor a Pedro, me sorprende que también explica el Señor en boca de él mismo lo que debe de hacer la iglesia, que es exactamente lo mismo. Dice en el verso 18 del capítulo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Es profundo y se enlaza tanto el ministerio apostólico como el cuerpo de Cristo, ejecutando el mismo plan divino que el Señor tiene para hacer guerra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Ahí estamos en el punto Quería culminante de esto. avanzar un poquito más en los versos, ¿verdad? Para completar esta hermosa palabra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está claro que el Señor elogia la palabra de Pedro cuando le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación del Padre para Pedro, ¿verdad? De quién es realmente el Señor. Ahora, a pesar de que, como tú lo decías en Colosenses, que habla de la centralidad de Cristo, que Él tiene la preeminencia, el principio y el fin, y no solo el principio y el fin, sino también es el camino, la manera, la forma. Cristo lo ha venido a llenar todo en todos. A pesar de eso, hay una parte que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso le dice el Señor a Pedro: yo también te digo a ti, tú eres Pedro. Es decir, tú tienes una parte. Yo creo que quisiera que habláramos un poquito, si viene en lugar, de la identidad espiritual, ¿verdad? Ya, que es ese patrimonio interior que todos tenemos que tener y del cual tenemos que aprender a echar mano. Porque la edificación, según estos versos, están después. La edificación de la iglesia y la victoria de prevalecer a la muerte está después de que el Señor nos revela su persona, pero también nos revela, nos abre los ojos para ver quiénes somos realmente nosotros en su plan. Abre nuestros ojos para ver también nuestra identidad. Hemos hablado mucho del falso yo, pero es hora que también nos demos cuenta, así como hemos falsamente estado identificados como un yo, que cuando nos preguntan cómo sos vos, exactamente lo que nadie opina de nosotros es lo que nosotros creemos que somos. Y todo lo malo que no creemos ser es lo que realmente somos. También necesitamos que el Señor nos revele que en medio de todo nosotros somos piedras también. No solamente el Señor lo ha hecho por nosotros, y no solamente se quiere revelar a nosotros, sino que realmente nos diseñó a nosotros para alcanzar este propósito. Y nosotros tenemos una parte en nosotros mismos, en naturaleza misma. Por eso le dice: tú eres Pedro, porque hay una parte en nuestra naturaleza, en medio de lo caído que somos. Dentro de nosotros está la misma naturaleza del Señor, y esa también es la identidad que tenemos que encontrar, porque la iglesia no se logra edificar, obviamente en su mayoría porque no tienen la revelación del Señor, y también mucho pueblo del Señor está débil porque no tiene su identidad firme. Amén. No sé si ustedes pudieran aportar de eso. Tal vez lo que yo podría decir al respecto es que la falta de una revelación precisa de Cristo
nos hace buscar en otro lado lo que no deberíamos de buscar, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos una plena conciencia, pudiéramos ser pacientes, sensatos, para darnos cuenta que todo lo tenemos en Cristo y que lo que hay que hacer es explotar esas riquezas que tenemos en Él, con el tiempo nosotros tendríamos una identidad sólida también que nos ayudara no solamente para el propósito de Dios, sino que nos trajera una armonía en el propósito de Dios, ¿verdad? Porque digamos, una identidad yo la alcanzo cuando yo mismo sé que estoy para lo que estoy, ¿verdad? Porque de lo contrario, digamos, pensemos en un empleado, ¿verdad?, que no guarda mucha identidad él con el trabajo, con la empresa, con la visión, etcétera. Es porque está un poquito por la necesidad. Cuando él empieza a involucrarse y empieza a gustarle, empieza a tener visión, empieza a ser parte de él mismo, ese proyecto empresarial en el cual ya está, pero está un poquito por la necesidad económica y no porque a él le llama la atención. Cuando él logra vencer eso, entonces él se puede identificar fácilmente con aquella empresa en la que está. Nosotros no tenemos mucha identidad en el Señor, no somos creyentes sólidos en nuestra parte humana, ¿verdad? O sea, cuando nos tocan, ¿quién eres? Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, muchos de nosotros no nos podemos negar, guardamos una línea, digamos, moral, una línea de conducta, una fidelidad a nuestras reuniones, etcétera, y con todo y eso no tenemos identidad, porque de alguna manera no hemos hecho parte de nosotros todo lo que estamos viviendo. Cuando nosotros nos involucramos, y aquí es donde entra que la parte emocional sí tiene mucho que ver, y por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y ahí entra la parte emocional, con toda tu mente, es porque también racionalmente sé lo que estoy haciendo. Y con todas tus fuerzas significa que yo también tomo posesión de mis acciones y las llevo a eso. A veces amamos hacer con todas nuestras fuerzas, pero no lo amamos con toda la mente y con todo el corazón. La parte emocional, la parte intelectual, la parte racional no está funcionando y todo el tiempo estamos con dudas. La parte emocional no está funcionando y todo el tiempo estamos desazonados con lo que hacemos. Estamos donde deberíamos de estar, pero no estamos gozosos porque estamos en donde deberíamos de estar. Entonces no se genera en nosotros una identidad. Es algo así como la esposa viendo el partido de fútbol con el marido. Ahí está alegre viendo porque le gustó Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero no porque le guste el fútbol, pues me entiende, ¿verdad? Entonces, en el fondo está haciéndole compañía a esas tristes para ella 2 horas de ver el fútbol, pero no se identifica, ¿me entiende? Ahí está cumpliendo, está agradando a su esposo, está haciendo muchas cosas, pero no está identificada. Nosotros estamos, los varones que nos gusta el fútbol, identificados especialmente con nuestro equipo favorito. Entonces alcanzamos una identidad, pero en la vida cristiana podemos estar haciendo lo que debemos y con todo eso no involucrar todo nuestro ser. Yo creo que vale, hermanos amados, sí, y los que me están escuchando, vale que nos emocionemos, hombre. Amén. Precisamente porque no nos emocionamos, porque no está ese gancho de alegría, y ese entendimiento de que al final de cuentas, ¿a dónde más podemos ir? Amén. Si no hay otro mejor lugar que estar con Cristo y nos convencemos. Amén. Eso no es ningún problema. Por eso Pablo decía, no seamos movidos tan fácilmente de nuestra manera de pensar, sino que disfrutemos cuando pensamos, cuando analizamos y el Señor está con nosotros, que nos cause un gozo eso, y dejémonos emocionar, pongámosle el corazón, que al final
que si no se lo ponemos al Señor, déjalo por seguro que por otro lado lo va a poner. Y para ponérselo a otro, a otra o a otras cosas, mejor pongámoselo al Señor, que seguramente nos traerá una identidad maravillosa en el Señor. Por eso estar involucrados los jóvenes en las actividades, estar involucrados en el quehacer de la iglesia, involucrarse no solo en venir, sentarse, oír, cantar e irse, sino involucrarse en todo sentido en la iglesia, le provoca más identidad a la gente. Y dice uno, ¿por qué? No es el servilismo, no, es esa parte emocional que entra en juego, ¿me entiendes? Que nosotros podemos evitarla para todas las cosas en la vida, o las podemos poner también y vertir en las cosas del Señor, que es maravilloso. Amén. Solo emocionarse no sirve, pero en Cristo tener conciencia, tener el mover del Espíritu, y a eso agregarle nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo, no, nos volvemos gente con una identidad y una estabilidad en el Señor. Amén. Impresionante. Amén. 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 La verdad que aliento las palabras del Señor. Sí. La verdad que sí se siente alentador saber que el Señor tiene su propósito por encima de todo. No necesita de nadie y al mismo tiempo nos ha tomado en cuenta y nos hace parte de, siendo Él la roca de salvación. Nos dice, ustedes son piedritas también, ustedes forman parte de mí. Y la verdad que hay mucho pueblo del Señor que ha perdido eso, ha perdido el aprender a deleitarse en el Señor. Precisamente han nacido tantas religiones de solo seguir con la costumbre, y de no seguir a un Cristo vivo. Al final, el verso 19 le dice, el Señor te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Definitivamente que termina el Señor dentro de esas palabras que se refieren a nuestra identidad, ¿verdad? Que el Señor nos diga, ustedes son parte de esto, ¿ya? Sí. No solo porque yo los metí, no, les he dado parte en naturaleza, son parte de mi plan, ¿ya? No están metidos a la fuerza, ¿ya? Son parte de mí, yo los escogí. Y no solamente eso, que nos diga el Señor, te daré las llaves del reino. Es decir, mi confianza la voy a terminar de sellar. Es como que yo les diga a ustedes, yo les tengo confianza, y como que nos diga aquí Marvin Leo Vélez, aquí la casa de Teófilo es su casa, ¿ya? Pero que nos dé las llaves es ya un poco complicadito, ¿verdad? Es un poco complicadito porque quiere decir que si yo tengo las llaves, voy a poder entrar, ¿ya? No solo pidiendo permiso, sino cuando tenga la voluntad de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué nivel el que el Señor nos da? La verdad que siendo el Señor, siendo el Padre, siendo Dios eterno, tan inalcanzable, siempre el Señor con sus palabras dice, yo también te digo, eres parte de mí, y aparte de eso, te doy toda mi confianza, te doy las llaves del reino de los cielos. Sabemos que ahí pudiéramos hablar más, solo que lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero qué confianza en el Señor, que no solo nos dice, eres parte de, te doy participación en la edificación, en mi victoria, tú eres parte de mí también, y ten las llaves del reino. Es decir, tienes toda mi confianza para abrir la voluntad del Padre aquí en la tierra. De verdad que eso sí es maravilloso como el Señor termina acá, ¿verdad? Maravilloso. Amén. Amén. Yo antes de terminar el programa, saltándome un poco la conducción de Marvin Josué, quisiera aprovechar lo que tenemos aquí a mi hermano Walter. Yo conozco a Walter, como se los dije al principio, desde mucho tiempo atrás, y sé que de joven, hermano, también te conduciste en el camino del Señor. Entonces, los años pesan. El que está desde joven y llega a una edad madura como la tuya,
y todavía pertenece, está perseverando en el Señor, seguramente tendrá muchos consejos que dar. ¿Por qué no le das a los jóvenes, que yo sé que hay una buena cantidad de jóvenes que nos sintonizan, darle un consejo, 1 o 2 consejos rapiditos antes de terminar? ¿Qué les pudieras decir a estos muchachos para que un día, cuando ya no existas tú, ya no exista yo, si es que todavía el mundo sigue y no ha venido el Señor, ellos que un día se convertirán en maduros, ojalá puedan seguir los pasos que de alguna manera, cayendo, que levantándonos, nosotros estamos hasta el día de hoy de pie? Amén. Yo creo que una de las cosas fundamentales es permanecer, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos permanecer si no está el ingrediente de lo que nos decía mi hermano, ¿verdad? Si no amamos, si no tenemos esa fuerza que muchas veces la ocupamos para cosas de esta tierra y no la enfocamos en servir al Señor. Yo creo que es un buen tiempo para animar a la juventud a volver a tomar decisiones radicales de servir al Señor. Así a la manera como lo hizo Samuel en su momento, ¿verdad? Dice que todos los jóvenes estaban descarriados, pero él vestía un efod de lino puro y se presentaba delante del Señor. Yo creo que lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy en medio de múltiples batallas, esas batallas famosas, guerras espirituales, nos ha tocado vivirlas, soportarlas, y estamos aquí de puro milagro, ¿verdad? Reconociendo que es por la misericordia de Dios. Ahora, la pregunta que yo te hago, joven, dice la palabra de que este plan, Cristo en la iglesia, es el beneplácito del Padre Celestial. Ahora yo te pregunto, ¿es tu beneplácito? ¿Te gusta estar en las cosas de Dios? Es sorprendente, pero muchos jóvenes se han atrevido a decirnos en algunas reuniones en confianza: si ustedes me preguntan a mí, yo no quiero estar acá. Entonces, muchos están siendo obligados a ir. Muchos están siendo tal vez arrastrados por las corrientes de afuera, la musicalidad del internet y tanta fuerza que se mueve en este tiempo. Pero yo te pregunto, ¿hay realmente un beneplácito? ¿Hay un gusto de ti por estar en comunión con Dios? Comienza a preguntarte eso y comienza a ver por qué razón no existe ese deseo, ese anhelo, y te vas a dar cuenta a través de las Escrituras e invocando el nombre del Señor que hay un propósito para tu vida. Amén. Para que tú de aquí al final de tus días puedas ser un edificador. Amén. Y que esas llaves de las cuales expresaban mis hermanos y estábamos revisando ahora este capítulo precioso de Mateo pueden ser entregadas a tus personas. Amén. Yo creo que eso es importante para perseverar y para mantener, amar a ese Dios y a ese plan que Él ha diseñado. Eso es lo que yo podría decir. Amén. Gracias. Gracias. Hoy quisiera que termináramos con una oración, dándole gracias al Señor, ¿verdad?, por este tiempo de hoy, que es una charla. La verdad que no podemos evitar el ser tocados por el Señor, el ser conmovidos por el Señor, porque sabemos que el Señor nos ha hablado a nosotros mismos. Amén. A pesar de que nosotros hemos compartido, nos ha hablado a nosotros mismos. Y quisiera que le diéramos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Que el Señor sea el que llegue a los corazones. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor. Síguenos, Señor, abriendo el corazón, Señor, y la mente, Señor. Amén. Síguenos abriendo, Señor, las ventanas de los cielos, Señor, para que entendamos, Señor, y comprendamos, Señor, tu propósito eterno, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ser parte de tu plan, Señor. No nos has tomado, Señor, de una manera descuidada, Señor. Lo preparaste, Señor, desde antes de todo, Señor. Desde antes de que crearas todo, Señor, tu plan estaba diseñado, Señor. Y hoy te damos las gracias, Señor. Gracias por darnos parte, Señor, en Él.
por hacernos parte tuya, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, por esta palabra, Señor, por este tiempo, Señor, y también por este medio, Señor, al cual tú vas a llegar, Señor, a muchos corazones, Señor. Hoy, Señor, la semilla, Señor, cae, Señor, y llegará el tiempo, Señor, que va a dar su fruto, Señor, como tú, Señor, lo has diseñado, Señor, y lo has planeado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Dios los bendiga a todos.